proporción, tamaño de partícula, tiempo y velocidad del mezclador en la homogeneidad del mezclado. ¿Qué es el mezclado? Es una operación unitaria en la que se produce la interposición de partículas de cada componente de la mezcla para alcanzar la homogeneidad. Hay dos tipos de mezcla, la mezcla aleatoria y la mezcla ordenada. En la mezcla ordenada hay una interposición de partículas perfecta. Es por eso que las mezclas obtenidas en nuestros experimentos serán del tipo aleatorio. El mezclador Beam es un mezclador móvil que efectúa un movimiento de rotación sobre un eje y predomina un mecanismo difusivo. Es ideal para mezclas con densidades parecidas y baja cohesividad. Experimento factorial 2 a la 2. Es aquel donde se estudia el efecto de dos factores considerando dos niveles para cada uno. Ventajas del diseño factorial. Permite estudiar el efecto individual y ver la interacción entre dos factores y el impacto que tienen sobre el estado deseable de la operación unitaria. Además, la interpretación y el cálculo de los efectos en los experimentos factoriales se puede hacer mediante aritmética elemental, en particular cuando cada factor se prueba en dos niveles. Factores de variación. Producen un impacto en la operación unitaria mezclado. En cuanto al proceso, tenemos como factores al tiempo, velocidad, capacidad útil del mezclador y mecanismo de mezclado. Y en cuanto al material, tenemos a la distribución del tamaño de partícula, cohesividad, adhesión, proporción, forma, carga estática y densidad. Los factores de variación a evaluar en el primer experimento serán tiempo y proporción. Es importante señalar que un mayor tiempo no siempre significará un mejor mezclado. Y en cuanto a la proporción, la homogeneidad es más difícil de conseguir si se tiene una amplia diferencia entre las proporciones de los componentes. Los factores de variación a evaluar en el segundo experimento serán velocidad y distribución de tamaño de partícula. Altas velocidades no siempre significan buena homogeneidad, debido a que la fuerza centrífuga puede afectar a la mezcla. Y en cuanto al factor material, la homogeneidad será más difícil de conseguir debido a la segregación por diferencia de tamaño. Desviación estándar. Cuanto menor sea este valor de desviación estándar, más homogénea será la mezcla, ya que en una mezcla se busca minimizar esta variación a niveles deseados. Su fórmula es desviación estándar igual a raíz cuadrada de P por 1 menos P sobre N. P significa proporción al componente en la mezcla total y N significa el número total de partículas en la muestra. Objetivo general. Evaluar el efecto de proporción, tamaño de partícula, tiempo y velocidad del mezclador en la homogeneidad del mezclado. Objetivo específico del experimento 1. Determinar el efecto principal y efecto de interacción del tiempo de mezclado y proporción de partícula en la homogeneidad del mezclado. Objetivo específico del experimento 2. Determinar el efecto principal y efecto de interacción de la velocidad del mezclador y tamaño de partícula en la homogeneidad del mezclado. Metodología. Se determinará la desviación estándar como medida para analizar el grado de homogeneidad de las muestras. Para el llenado de los componentes se utilizará la técnica de top-bottom loading. El muestreo se realizará en base a una modificación del estudio de Sen, Vélez y otros, teniendo como zonas de muestreo 3 ubicaciones diferentes dentro del equipo BIM. El procesamiento de los datos se va a realizar empleando el método ANOVA para el análisis de influencias de factores de variación en la homogeneidad de la mezcla. Materiales del experimento 1. 720 esferas celestes y 2880 esferas moradas para la proporción 20-80. 1800 esferas moradas y 1800 esferas celestes para la proporción 50-50. Un mezclador BIM, un envase que pueda contener 72 esferas y un temporizador. Experimento 1. Proporción 20-80. Se inició el llenado en capas con 1440 esferas moradas, 720 esferas celestes y 1440 esferas moradas. El mezclado se llevó a cabo a una velocidad de 20 revoluciones por minuto durante 2 minutos. Luego se obtuvo 3 muestras de 3 lugares distintos del mezclador BIM. Este procedimiento tuvo 3 repeticiones tanto para el tiempo de 2 minutos y otras 3 repeticiones para el tiempo de 7 minutos. Para una proporción 50-50 se inició el llenado con 1800 esferas celestes y 1800 esferas moradas. Se mezcló a una velocidad de 20 revoluciones por minuto durante 2 minutos. Y se procedió de igual manera para un tiempo de 7 minutos.
Para el muestreo se obtuvieron 3 muestras, uno del lado izquierdo, derecho y de la parte inferior del mezclador BIM. Resultados. Se contabilizaron las 3 muestras recogidas de cada uno de los 2 experimentos y se registraron en una tabla siguiendo una codificación en letras en donde la proporción de los componentes 20-80 se representa por A1 y 50-50 por A2, mientras que el factor tiempo con 2 minutos se representa por B1 y 7 minutos por B2. Además, se sigue el principio de bloqueo que establece necesario mantener otros factores constantes como la capacidad útil y la velocidad de mezclado. Se calculó la desviación estándar de las 3 muestras para cada experimento y su respectiva repetición. Con estos resultados podemos notar la diferencia de desviaciones cuando los experimentos se realizan en proporciones 20-80 y 50-50, presentándose más altos con las proporciones 20-80. Seguida de esta tabla se reordenó y promedió los datos para poder realizar las gráficas de interacción de los factores y su respuesta de manera individual. En el gráfico de interacción se muestra el impacto de ambos factores. Se puede observar una línea azul y otra roja que representan los tiempos 2 y 7 minutos respectivamente. En el eje de las abscisas se encuentran las proporciones tanto 20-80 como 50-50 en el orden indicado. De la gráfica se puede concluir que para ambas proporciones un mayor tiempo de mezclado va a contribuir a una menor desviación estándar, es decir, mayor homogeneidad. Las líneas paralelas suponen una baja o incluso nula interacción significativa entre proporción y tiempo, ya que el nivel de un factor no depende del nivel del otro. Para obtener la gráfica del efecto principal, los datos que se deben utilizar son el promedio ya antes hallado de cada nivel de factor. Como se puede observar en la gráfica, el factor que representa el efecto principal es la proporción, ya que se observa mayor variación de desviación estándar entre los niveles planteados, presentando así mayor pendiente. Tanto el gráfico de superficie como el de cubos representan el comportamiento de los factores de proporción y tiempo en relación a la desviación estándar, ya que simbolizan todas las combinaciones entre los niveles. Se puede observar en ambas gráficas que las desviaciones son menores para las proporciones 50-50 presentadas con la numeración 1 y que a mayor tiempo, 7 minutos, la desviación va a ser menor que con 3 minutos. Con los datos de desviación estándar obtenidos, se trabajó la tabla de análisis de varianza conocido como ANOVA, en donde se pudo identificar que los efectos A y B son estadísticamente significativos, ya que su probabilidad se presenta menor a 0,05, en comparación al efecto de interacción AB, en donde su probabilidad se presenta mayor a dicho valor, por lo que no exhibe significancia estadística. Esto se puede evidenciar en el diagrama de Pareto estandarizado, en donde tanto A como B sobrepasan el valor crítico de 2,31 y se puede constatar que el efecto de proporción A es el que tiene mayor impacto en el resultado de homogeneidad. El efecto de interacción no pasa la línea de valor crítico, por lo que se corrobora que no presenta significancia. Materiales del experimento 2. 1800 esferas moradas de 5 milímetros y 1800 esferas celestes de 5 milímetros, 500 esferas celestes de 5 milímetros y 500 esferas negras de 10 milímetros, un mezclador BIM, 2 envases que contengan 72 esferas y 20 esferas y un temporizador. Experimento 2. Para esferas de igual tamaño de 5 milímetros y 5 milímetros se inició con el llenado en capas, primero con 1800 esferas celestes y luego con 1800 esferas moradas. Se mezcló a una velocidad de 10 revoluciones por minuto durante 4 minutos y se obtuvo 3 muestras de 3 lugares distintos del mezclador BIM. Para una velocidad de 30 revoluciones por minuto, el procedimiento anterior fue el mismo. Se realizó el llenado en capas, se giró a una velocidad de 30 revoluciones por minuto durante 4 minutos y se procedió a obtener 3 muestras de 3 lugares distintos del mezclador BIM. Para esferas de diferente tamaño, el llenado se inició con 500 esferas de 10 milímetros y luego con 500 esferas de 5 milímetros. Se mezcló a una velocidad de 10 revoluciones por minuto durante 4 minutos y se obtuvo 3 muestras. Para una velocidad de 30 revoluciones por minuto, el procedimiento anterior fue el mismo, solo que a una diferente velocidad. Resultados. Se contabilizaron las 3 muestras recogidas de cada uno de los 2 experimentos y se registraron en una tabla siguiendo una codificación en letras en donde la distribución de tamaño de partícula pequeño se representa por A1 y pequeño grande por A2, mientras que el efecto de velocidad con 10 revoluciones por minuto se representa por B1 y 30 revoluciones por minuto por B2. Además, se siguió el principio de bloqueo que establece necesario mantener otros factores constantes como la proporción de componentes, tiempo de mezclado y capacidad útil.
Se calculó la desviación estándar de las tres muestras para cada experimento y su respectiva repetición. Con los resultados mostrados en la tabla no se puede construir alguna suposición con respecto a la interacción de los factores y el efecto principal. Por ello se deben analizar las gráficas correspondientes. En el gráfico de interacción se muestra el impacto de ambos factores. Se puede observar dos líneas, una azul y otra roja, que representan la velocidad de 10 y 30 revoluciones por minuto respectivamente. En el eje de las abscisas se encuentra la distribución de tamaño de partícula, pequeño pequeño y grande pequeño en el orden indicado. De la gráfica se puede observar una interacción significativa entre ambos factores, ya que se observan líneas cruzadas. Esto quiere decir que el nivel de un factor depende del nivel del otro. Es por ello que para mezclar pequeño-pequeño se prefiere mayor velocidad, al contrario que la mezcla grande-pequeño en donde se prefiere menor velocidad. Para obtener la gráfica del efecto principal, los datos que se deben utilizar son el promedio ya antes hallado de cada nivel de factor. Como se puede ver en la gráfica, el factor que representa el efecto principal es el efecto de distribución de tamaño de partícula, ya que se puede observar mayor variación, aunque mínima, de desviación estándar entre los niveles planteados, presentando así mayor pendiente. Tanto el gráfico de cubos como el de superficie representan el comportamiento de los factores de distribución de tamaño de partícula y velocidad en relación a la desviación estándar, ya que simbolizan todas las combinaciones entre los niveles. Se puede observar en ambas gráficas que la menor desviación estándar se da en las combinaciones de mezcla de esferas pequeñas a 30 revoluciones por minuto y esferas grandes pequeñas a 10 revoluciones por minuto. Con los datos de desviación estándar presentes en la tabla NOVA se puede determinar que el único efecto que presenta un valor de probabilidad menor a 0,05 es el efecto AB, por lo que es el único efecto significativo. Esto se puede corroborar en el diagrama de Pareto estandarizado, en donde el efecto AB es el único que pasa por el valor crítico 2,31, por lo que es un efecto significativo. Efectos como A y B no pasan la línea de valor crítico, por lo que no presentan significancia estadística. Sin embargo, se tienen que tener en cuenta. Además, se puede inferir que entre el efecto A y B, el primero presenta mayor influencia sobre el resultado de homogeneidad. Discusión del experimento 1. Según el artículo Hormigón de alta densidad con escoria de cobre para atenuar la radiación ionizante, Chavarri, Laos y otros determinaron que una dosificación de 50% de escoria de cobre y 50% de agregado fino va a tener una mezcla homogénea en menor tiempo, ya que son proporciones iguales de ambas muestras y son partículas del mismo tamaño. Otro artículo titulado Caracterización o rendimiento de los mezcladores de beam blenders, según Arriata, en dicho estudio se comparó proporciones iguales de 50-50 y proporciones distintas de 96, 3 y 1. Como resultado se obtuvo que a medida que aumenta el tiempo va a tener mejor homogeneidad en ambos casos, es decir, a mayor tiempo menor desviación estándar. En contrastación con los resultados del experimento número 2, se tiene el artículo Caracterización de la mezcla y lubricación en la licuadora Pauli-Beam, donde según Arriata y otros obtuvieron en sus resultados que las partículas del mismo tamaño y de la misma proporción, cuando se mezclan a mayor velocidad se obtiene una mejor homogeneidad del mezclado. Más, con respecto al artículo Segregación axial reversible de mezclas binarias de materiales granulares, según Hill y Cacalius, cuando se mezclan partículas de diferentes tamaños, a menor velocidad se obtiene una mezcla más homogénea debido a la disminución de la segregación. Conclusiones. En el experimento 1 se determinó como efecto principal la proporción, ya que presenta influencia estadísticamente significativa, dejando al tiempo y a la interacción como efectos no predominantes en la homogeneidad del mezclado. En el experimento 2 se determinó como efecto principal a la distribución de tamaño de partículas sobre la velocidad del mezclado. Sin embargo, a ninguno se le considera de manera individual como significativo. El efecto de interacción es el que va a tener influencia estadísticamente significativa en la homogeneidad del mezclado.